¿Cómo les va? Bueno, a ver, repasemos un poquito. Habíamos visto en la clase anterior un trabajo práctico de una empresa que se llamaba Ajustando. Que ustedes vean que como analista de estados contables, en algunos casos vamos a tener la necesidad de tener que adecuar los estados contables que el ente presenta o que emitió, ¿sí? Esas adecuaciones habíamos visto que era por cuestiones de sobre o subvaluación de activos. Habíamos visto que era por activos que el ente ya no tenía la posibilidad de recuperarlos en efectivo. Y habíamos visto en un tercer paso, un tercer grupo de adecuaciones que era cuando había hechos posteriores significativos que afectaban la información contenida en los estados contables al cierre. Esos eran a grandes rasgos los cuatro tipos de adecuaciones. Les voy a compartir la pantalla. Primero voy a empezar a grabar, ¿sí? Por las dudas. Recording in progress. Entonces, les comparto la pantalla. ¿Están viendo un Word ahí? Sí, profe. Bien. Sí, se ve. Bien, ahora viendo el Excel, ¿sí? En el Excel habíamos visto la otra vez los ajustes, que los tenemos acá, ¿sí? Eran los distintos asientos de ajustes o adecuaciones que las teníamos en el X2 y en el X1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Repasamos brevemente. Era un préstamo, digamos, en realidad un descuento en descubierto, una autorización a girar en descubierto que la empresa había contabilizado de que no correspondían. Había valores al depositar puestos como caja y bancos y eran créditos por ventas. Había acciones propias en el patrimonio neto, con lo cual se ajustaba. Teníamos los documentos descontados, o sea, documentos de terceros, de clientes que se habían descontado en el banco y que estaban como regularizadora de activos cuando se tenía que mostrar el pasivo. Teníamos un deudor que había quebrado, como hecho posterior al cierre, era una pérdida que impactaba en el estado de el resultado del ejercicio, si se quiere. O sea, si bien era un hecho posterior, yo como analista tenía que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego teníamos una pérdida por devaluación de la moneda como hecho posterior. Teníamos el pasivo, ¿se acuerdan? De las acciones preferidas. La cuenta particular de socios que se adecuaba como un activo que ya la empresa no iba a recuperar en efectivo. Las distribuciones de utilidades. Los accionistas, que también eran activos que no se iban a recuperar. Los seguros pagados por adelantado. Y el saldo técnico a favor de IVA. El IVA saldo técnico a favor, que como les comenté, la empresa no sabíamos en qué momento se iba a realizar, se iba a convertir en efectivo, se iba a poder utilizar ese crédito. Si como hecho posterior nosotros, supongamos, ¿no? Como hecho posterior nosotros vemos que la empresa pudo utilizar ese saldo técnico a favor, bueno, esa sería una adecuación que no iría. ¿Estamos? Y el redondeo. De esas adecuaciones, el práctico, ¿qué nos pedía al último? ¿Qué nos pedía como último punto? Uno era adecuar la información, ¿no? Y la otra era confeccionar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados ajustados a los fines del análisis. Y es lo que vamos a hacer acá, ahora. Que yo les había dicho que ustedes lo podían ir haciendo, ¿sí? Vamos a hacer el X2 primero. ¿Y cómo es la forma más fácil de hacerlo? Como bien dijeron uno de los chicos los otros días, la vez pasada, no lo estoy viendo ahora conectado, pero la mejor forma de hacerlo es ir mayorizando, ¿sí? Y como es la primera vez que lo vamos a hacer en esta clase, en este cursado, en esta materia, lo vamos a mayorizar de una forma bien detallada.
para que no quede ningún tipo de duda de cómo se hace. ¿Cómo funciona esto? Lo que está en la columna B, que no alcanzan a ver ahí, que acabo de pintar de amarillo, son los importes que tienen en el Trabajo planteo, práctico. en el trabajo práctico, en el planteo, ¿sí? Dice acá, la primera columna es de control. Ya vamos a ver qué controla. De ahí abajo, la primera fila es de control. La primera columna habla de los conceptos de activo corriente y demás. Esto sí se trabaja mucho en la práctica, chicos, cuando tenemos que cambiar o alterar la información contable a los efectos de un análisis o de una auditoría. Fíjense que tenemos todos los rubros, ¿sí? Caja, banco y demás, créditos. Otros créditos, esto sale de las notas, ¿sí? Los bienes de cambio no tenían nota, puse el total del activo corriente. Y del activo no corriente, tenemos los bienes de uso, las propiedades de inversión, el total de activo no corriente, el total de activo. Pasamos al pasivo, tenemos el pasivo corriente, las deudas comerciales, los préstamos corrientes. Deudas sociales no había nota, entonces puse simplemente el total. Otras deudas, total de pasivo corriente, total del pasivo no corriente, que era solamente los préstamos no corrientes, total del pasivo, el patrimonio neto, y pasivo más patrimonio neto, y el control de que el activo sea igual al pasivo más el patrimonio neto. Y ese control lo llevo acá arriba, una referencia. Me imagino que Excel ya más o menos todos van manejando, ¿no? Se los recomiendo. Planilla de cálculo. Y de esa manera yo siempre voy a ir teniendo la mayorización. Y el control, esto tiene que ser siempre cero, ¿sí? Yo voy a mayorizar cada uno de los ajustes, que son 13, 14 porque hay, 12, más 1, 13, porque hay dos de ajustes 5A y 5B. Y acá va a ir sumando y me va a ir dando el activo, el pasivo y por ende el patrimonio neto ajustado. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profesor. Entonces voy al asiento de ajuste. El primer asiento de ajuste, ¿cuál es? Dice banco, préstamo, cuenta corriente, a banco macro, cuenta corriente. Y lo voy a mayorizar. Voy al ajuste. Préstamo, caja y banco sería que no. El rubro. Claro, pero lo quiero hacer en orden, ¿eh? Acá. Este es el banco préstamos, una cuenta que estaba en el pasivo, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Es este, ¿no? Entonces, lo voy a debitar, o sea, va a disminuir ese pasivo. Fíjense, me voy a ir a la derecha, o sea, a la derecha de la pantalla, va a quedar en cero. ¿Bien? Vuelvo. Y tengo que restarlo del dónde, mejor dicho, Del total que arrojó el estado de situación patrimonial. lo voy pintando, ¿eh? 2000 acá y voy restando de cuenta corriente. Banco macro, cuenta corriente. Ahí. ¿Sí? Entonces, ese ya está mayorizado. Créditos por ventas. Era el ajuste de, ¿se acuerdan? De los documentos, los cheques que estaban como caja y banco, ¿no? Entonces, créditos por venta aumenta. Acá estaba como deudores por venta, es lo mismo. Y resta valores a depositar.
¿Sí? Fíjense, el valor de depositar ya queda en 0. Y así vamos a ir haciendo cada uno. Pintamos. Patrimonio neto capital a títulos y acciones. Patrimonio neto capital a títulos y acciones. Va a restar acá. Y va a restar acá. Títulos y acciones. Con lo cual, los títulos y acciones ajustados son 1000, que son las acciones que debe tener realmente en otra en otra empresa, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Pero esto lo quería hacer más fácil yo, pues. Justamente. La 101 eran los 2000. El de los 1200, para que sea más fácil, para que ustedes lo vean, y lo veamos más fácil, era este, valor a depositar, el 2. Y este era el 3. Disculpen la desprolijidad, chicos. Bien. Entonces teníamos, el primer ajuste era de 2000. Entonces, este otro pasa para acá también. Y ahí está. El primer ajuste era los 2000 al haber del banco préstamo y los 2000, perdón, 2000 al haber del banco macro y 2000 al haber de banco macro préstamo. ¿Se va entendiendo? Me confundí de columna, pasa que lo quería hacer columna por columna. En el segundo asiento ajustamos los valores a depositar contra los deudores por ventas. Y ustedes fíjense, a la derecha va a ir quedando el saldo ajustado. El tercero eran los 9000 de títulos y acciones, que van a pasar a ser 1000 en vez de 1900. Y como contrapartida va a haber 900 menos de patrimonio neto. Menos 900. Entonces, el patrimonio neto se va ajustando. 2000 más. Hay un error acá en la foto. Vamos con el 4. Entonces ya ajustamos los 900. Los documentos descontados que estaban restando, los vamos a sumar. Este es el ajuste número 4. Entonces voy a la columna 4. Columna 4. Los documentos descontados, acuérdense que era una regularizadora del activo, se debita. Se debita. La vamos a debitar. Y se va a acreditar un préstamo de Banco Macro, que es un pasivo. Voy al pasivo, préstamo de Banco Macro, y se aumenta un pasivo. El pasivo aumenta.
Aumenta el activo, que queda en cero. Fíjense, documentos descontados, queda en cero. Si están perdidos en la planilla, me avisan, lo volvemos a hacer, ¿no? Muy bien, profe. El resto, Va bien, profe. seguro, ¿no? Bueno, porque me desacomodó una columna. Entonces, bueno, ya arreglé el ajuste 4, lo oculto. Ya arreglé los ajustes anteriores, lo oculto. Voy al ajuste 5A. Era una quiebra del deudor. Bajaban los créditos por ventas por 7.500, ¿sí? Y bajaba el patrimonio neto por 7.500. Bien. ¿Estamos? Ya está esa, lo oculto. Lo que voy, a ver, vuelvo a ver acá el cliente, ¿no? El cliente, ¿se acuerdan que lo acabamos de ajustar por 7.500? Ya va a quedar por menos, ¿no? Lo voy ajustando, ¿no? El 5B, ¿qué me decía? El 5B decía que, voy pintando lo que ya está, lo que ya he ido solucionando. Es la forma de mayorizar que ustedes no tengan ningún tipo de omisión al momento de obtener el patrimonio neto, el activo y el pasivo adecuado. La pérdida por devaluación a proveedores del exterior. La pérdida por devaluación es una disminución del pasivo, perdón, es un aumento del pasivo contra una disminución del patrimonio neto. La pérdida por devaluación. Y tenemos un mayor pasivo, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es la cuenta que estamos usando? Proveedores del exterior. Que va a aumentar. Aumenta proveedores del exterior. El siguiente ajuste, decíamos que eran las acciones preferidas, que no eran patrimonio neto, sino que eran un pasivo. Entonces, vuelvo a ajustar el patrimonio neto, 2.000, ¿sí? Lo disminuye y va a aumentar que el pasivo. El pasivo eran, ¿cómo lo hemos puesto acá? Eran deudas preferidas. Deudas preferidas. No sé si están acá como deudas preferidas. No está acá como deudas preferidas. ¿Qué deberíamos hacer? Dentro de lo que son préstamos, fíjense, voy a agregar una cuenta, acciones preferidas. ¿Por qué dentro de préstamos? Porque son a largo plazo. ¿Tendrá que ver con el plazo o tendrá que ver con el tipo de pasivo? ¿Qué Profe, opinan ustedes? ¿Cómo? profe, la diferencia de cambio que tiene ahí por 12.500, ¿la ajustó en el estado de resultados? Estoy haciendo ahora el estado de situación patrimonial. Ya vamos a hacer el estado de resultados, ¿sí? Está bien, sí, sí, sí. Pero está muy buena la acotación. No sé quién habló porque no veo quién habla. Pero está muy buena la acotación, porque algunas adecuaciones van al estado de resultados y otras no. Pero volvamos acá. Cuando yo estoy acomodando o ajustando, adecuando en las acciones preferidas,
¿Por qué las estoy mandando o enviando o imputando a un pasivo financiero? ¿Por qué a un préstamo? Profe, ¿por qué no proviene en la actividad principal del ente? Porque sería como una financiación de terceros. Bien, acá le voy a hacer una aclaración. El banco macro está dentro del pasivo financiero. Los préstamos bancarios están dentro del pasivo financiero. Y que yo la haya imputado a las acciones preferidas dentro del pasivo financiero no tiene que ver con el plazo, ¿sí? Y más allá de que sea la actividad principal o no, acá lo que el ente obtuvo de los terceros es dinero, decirles algo, es plata. Los pasivos financieros son las deudas por haber recibido dinero. Los pasivos comerciales son las deudas por haber recibido bienes o servicios que la empresa utiliza. Los pasivos sociales son por haber recibido el esfuerzo de personas en relación de dependencia. Los pasivos fiscales son por haber recibido todo lo que el Estado nos brinda, seguridad, justicia, educación, etc. ¿Sí? Ponele, ¿bien? Entonces, este es un pasivo financiero porque la empresa obtuvo dinero, ¿sí? Digamos, tutuca, billuya, no sé cómo le quieran llamar, viva, contante y sonante, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos, o no? Sí, profe. Bien. Patrimonio neto a cuenta particular de los socios. Patrimonio neto a cuenta particular de los socios. Entonces, vamos a disminuir el patrimonio neto por los cuantos 17.000 menos 17.000, porque disminuye el patrimonio neto. Y va a aumentar, ¿qué? O mejor dicho, ¿qué va a disminuir? El activo. Ese activo no existe. Ese activo no existe. ¿Está? Entonces, para que ustedes vean cómo va funcionando, al nivel, a la fila de cuenta particular socios, va a quedar en cero, porque el activo adecuado no va a contemplar ese dinero que ya se fue de la empresa. ¿Sí? Si necesitan que, repita algo o que volvamos sobre algo, con gusto, me lo dicen y volvemos. Entonces voy pintando lo que voy mayorizando. Luego tengo el asiento de ajuste número 8, ¿sí? Que era la distribución de utilidades. Entonces voy a disminuir el patrimonio neto por 2.000 pesos. 2.000 pesos. ¿Sí? A ver, lo vamos referenciando. Por 2.000 pesos. ¿Y qué es lo que va a aumentar? Si disminuye el patrimonio neto, o aumenta el pasivo o disminuye el activo. En este caso va a aumentar el pasivo. El pasivo es por los dividendos a pagar. ¿A dónde va ese pasivo? ¿Qué tipo de pasivos son los dividendos a pagar? ¿Serán deudas comerciales? ¿Serán préstamos? ¿Otras deudas? ¿Otras deudas? Hay una moción acá que dice otras deudas. Pero también podrán ir a dividendos a pagar al rubro, que no. Prefiero que lo envíen o que lo imputen a otras deudas, ¿sí? A otras deudas. Entonces van dividendos a pagar. Fíjense cómo voy agregando cuentas, ¿no? ¿Por cuánto? Por los 2.000
que tenemos acá. Ese pasivo aumentó. No estaba en la contabilidad y yo lo voy a reflejar. ¿Sí? Desde que acomodo acá la fórmula. ¿Sí? Entonces voy viendo cómo voy obteniendo el pasivo, patrimonio neto y activo, pasivo y patrimonio neto ajustado. Voy pintando. ¿Para qué voy pintando? Para controlar de que no me vaya olvidando nada. ¿Sí? El otro ajuste eran los accionistas. Disminuye el patrimonio neto en 6.000. Y los accionistas que estaban como la cuenta de activo desaparecen. Desaparece el importe, se entiende, ¿no? Sí, vos tenés la celda gratis o le tengo que cargar. No, la tenés que cargar. Creo que tiene 30 pesos, digamos. No sé cuánto sale el boleto. Cuidado con los micrófonos. No es gratis porque... Cuidado con los micrófonos, no va a pasar como el diputado, ¿no? O como la diputada ahora está enojada con Alberto, ¿no? Se le escucha todo. Bueno, ¿estamos? Entonces, tenemos los accionistas que los adecuo y adecué también los 6.000 pesos de la cuenta de accionistas que estuvieron. ¿Por qué? Porque es dinero que se entregó, mejor dicho, no que se entregó, son dinero que los accionistas todavía no han integrado a la empresa. ¿Sí? Vamos al ajuste 10. El ajuste 10 hablaba del seguro pagado por adelantado. Es la misma, conceptualmente es la misma situación. Había un activo que ya no se va a recuperar, que ya se fue el dinero. Que ya se fue el dinero. Fíjense que alquileres a cobrar no lo vamos a adecuar, porque tengo la expectativa de recuperar ese alquiler. Lo que sí voy a recuperar, lo que no voy a recuperar es el seguro pagado por adelantado. Que va a disminuir el patrimonio neto. Y ahí está. Oculto para no confundirme como recién y lo voy pintando. ¿Bien? ¿Qué pasó con el saldo técnico de IVA? Similar razonamiento. Este es el ajuste 11, ¿no? El saldo técnico de IVA, la empresa no lo tiene, no lo tiene identificado como un activo que se vaya a recuperar. Entonces lo voy a ajustar, lo voy a adecuar. Con resto, fíjense que ya queda en cero. Y por supuesto voy a tener que ajustar o adecuar la contrapartida, que son los 5.000 pesos. Y el último asiento de ajuste era uno chiquitito que era de redondeo, de 60 centavos, que apuntaba a tener las cifras ya expresadas en números enteros, que iba contra, ¿qué cuenta? Caja y banco, ¿no? En realidad, fíjense
que iban 10 centavos contra banco, restando, y 50 centavos contra caja, restando también, perdón. ¿Sí? Y la contrapartida, ¿cuál será? Redondea. ¿Cuál será la contrapartida en términos generales? Esto es un patrimonio neto que disminuye, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces tengo que ajustarla también acá. En 60 centavos. Disminuye. Bien. Ahí está. Y fíjense cómo, ahora voy a desplegar todas las columnas, cómo mayorizando, a ver, termino de pintar para que quede todo bien ordenado. Fíjense cómo mayorizando todas las columnas, una por cada una de los asientos de ajustes, podría hacerla una sola, en una sola toda, en definitiva. Lo que yo quería es que vamos viendo uno por uno los ajustes, cómo se van mayorizando para llegar a que vamos a tener un activo ajustado. Voy a ocultar los ajustes para que comparemos. Fíjense, los valores depositados ya no están. El Banco Macro no era 4.000, era 2.000 porque estaba metido, ¿se acuerdan? La capacidad de girar en descubierto. En título de acciones ya no están los 900 de las acciones propias. En créditos por venta ahí hemos tenido varios ajustes, pero los principales eran, ¿se acuerdan? La quiebra del deudor, y ya no está el documento a cobrar descontado. En otros créditos, los efectos de mi análisis, no son 38 como dice la empresa, son 6.000. ¿Por qué? Porque el seguro pagado por adelantado no lo tengo en cuenta. Los accionistas tampoco la cuenta particular de socios y el IVA saldo técnico. Es decir, son activos que la empresa dice tener, pero que no va, o ya no recuperó el dinero porque ya se fue, o es de incierta recuperabilidad respecto al tiempo. ¿Bien? Con lo cual el activo, los bienes de cambio están iguales. Acá debe una sola en la fórmula. Ahí está. 116.100. Así quedó el activo. Vamos a chequear que esté tomando bien las fórmulas. Ahí está. Suman los 47, más los 6, más los 53, más los 2.500, más los 7.200. Perfecto. Ese es el activo. ¿Qué pasó? El activo corriente. El activo no corriente no lo hemos tocado, entonces el total del activo va a dar el no corriente más el corriente. Bien. El pasivo corriente, ¿qué hemos tocado? Los proveedores del exterior, básicamente por una mayor valuación del dólar, ¿se acuerdan? ¿Y qué hemos tocado? Las deudas, los préstamos eran por los del Banco Macro más las acciones preferidas. Y ahí tenemos los 25. Las deudas sociales quedaron tal cual, y las otras deudas lo que hicimos agregar los dividendos a pagar por el hecho posterior, para poder tener un pasivo corriente que sea el total de los 58 más los 25 más 3.100 más los 8.000. Llegamos a los 24.100. El pasivo no corriente no lo hemos tocado y el total del pasivo son los 23.000 más los 94.100. Ay, perdón. Y el patrimonio neto, ¿qué va a ser? La diferencia. Claro. O, lo sumo, 117 Al pasivo. exacto.
117 que están restando menos 210,600. ¿Sí? Ahí me queda el patrimonio neto ajustado. ¿Qué ocurre acá? Ajustado o adecuado. Lo estoy, entre comillas, ¿no? Castigando el patrimonio neto con algunas adecuaciones que van a ir al estado de resultados y a otras adecuaciones que van a quedar disminuyendo el patrimonio neto de resultados no asignados probablemente, ¿sí? Que no van a impactar en el estado de resultados. ¿Se animan a hacer ustedes el X1? Fíjense que son nada más, son mucho menos asientos de ajuste porque van a tener, a ver, 1, 2, 3, 4, 6 asientos de ajuste, menos de la mitad. Háganlo y lo vemos enseguida, 10 minutitos, 15, cuando vayan terminando me avisan. ¿Les parece? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harían ustedes? Vamos acá, les comparto de nuevo, porque ustedes no tienen el Excel. Comparto. ¿Están viendo el Word ahora? ¿Ahí ven el Word? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hay dos formas de hacerlo, como les quede más cómodo. Como van a hacer el X1, ¿no es cierto? Está ahí. Y ahí. Hagan a mano, ahí supongamos, hagamos el primero. El primero que dice, banco macro, cuenta corriente, a banco macro, préstamo, cuenta corriente, a banco macro, cuenta corriente. A lápiz, con papel, van a tener que hacer los préstamos que están en 38 en el X1, ¿cuánto van a hacer? Le agregan, mejor dicho, le restan 1.500 a los préstamos, a mano. Y al activo financiero, está acá, a mano, le restan, en caja y banco, 8.300 menos 1.500. ¿Sí? Ahí directamente a nivel rubro, si ustedes quieren, porque no todos tienen la nota, ¿sí? Pueden hacerlo a nivel nota o a nivel rubro. Lo hagamos a nivel rubro directamente acá. O sea, lo van a mano, lo van tildando. O pueden poner acá el costadito 8.300 menos tal. Y lo hacen. ¿Sí? O Verónica, sí, como quieran. En una sola columna, sí, sí, como ustedes quieran. ¿Quieren hacerlo en columnas o quieren hacer restándolos, como les decía yo recién ahí? Agarran caja y banco 8.300 menos 1.500. ¿Sí? Háganlo en 15 minutitos, 10, 15, son las 7 menos cuarto, a las 7 nos juntamos. Yo estoy acá, no es que me voy, ¿no? Profe, Sí. para resolver esto, porque yo lo hice y lo fui haciendo por rubro directamente, ¿no? ¿Qué cálculo auxiliar tendríamos que hacer sí o sí? O sea, ¿tendríamos que mayorizar y hacer de nuevo las notas o no? ¿O no es obligatorio eso? No, 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 no. Con que lo hagan a nivel rudo está bien. Ah, ok. Es más, en el parcial no pierdan demasiado tiempo haciendo en las notas, si no se les va a ir tiempo en eso y no van a obtener el pasivo, el activo pasivo del patrimonio neto ajustado. ¿Sí? Claro, porque yo fui haciendo ajustes sobre las notas que ya teníamos. O sea, las fui anotando y bueno, después los pasé, obviamente. Está bien, no hay problema.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿se escucha? Vuelvo a compartir la pantalla. Antes que nada, comentarles el error que hemos cometido, que recién me dijeron, ¿no? El tema del plazo de las acciones preferidas. Eran acciones preferidas a largo plazo, yo las había puesto acá donde está en verde, ¿sí? Bien. Ya las corregí mientras estaban haciendo el X1 y las pasé a el pasivo no corriente acá, ¿sí? Ahí va la adecuación, que era el asiento número 6 de las acciones preferidas. En este caso, a los efectos de este práctico, donde solamente me piden el activo, el pasivo y el patrimonio neto, así en grandes rubros, no sería, digamos, no sería de este. No habría problema, pero si por ahí me piden activo corriente, pasivo corriente y demás, ahí sí hubiese sido un error que no hubiese afectado. ¿Bien? Bueno, hicieron el X1, el estado de situación patrimonial ajustado al X1. Sí, profe. Bien. Era de similares características al de recién. Bien. El primer ajuste era el del banco. Creo que lo vimos justos, ¿sí? Bajaba el banco, o sea, no había tanto dinero en el banco y tampoco había tanto pasivo. ¿Sí? Tampoco había tanto pasivo, además ese pasivo quedaba en cero. La segunda mayorización era los títulos de acciones que estaban registrados en inversiones, que en realidad eran acciones propias. No había tales títulos de acciones, pasa de 2.500 a 1.500, ¿sí? Y por lo tanto, el patrimonio neto disminuye en 1.000. Vamos a ver acá. ¿Ok? En 1.000. Ah, ahí está, en 1.000. Luego tenemos el asiento 3, que era la devaluación, la pérdida por diferencia de cambio, que lo que hacía era un incremento del pasivo de corto plazo, que estaba en 35, va a pasar a estar a 60, y por ende una disminución del patrimonio neto. Luego vamos a tener el otro asiento de adecuación, que era la deuda por las acciones preferidas, que era el número 4, como les decía recién, va a largo plazo, un pasivo de largo plazo financiero, que va a incrementarse contra una disminución de patrimonio neto. El siguiente asiento es los accionistas que no voy a poder, que la empresa no va a poder cobrar, es de 8.000 pesos, porque esos no existen, ¿sí? Fíjense cómo accionistas adecuados quedan en cero, y la contrapartida es una disminución del patrimonio neto. Y por último, teníamos los 1.200 de los seguros pagados por adelantado, que tampoco existen desde el punto de vista del análisis. Y contrapartida es la disminución del patrimonio. Cuidado, chicos, con los micrófonos. Cuidado con los micrófonos. Bien. Y ahí obteníamos por la suma los, digamos, conceptos adecuados. Lo tenemos por rubro, a mí me lo pedían por el activo adecuado, el pasivo adecuado, el patrimonio neto adecuado. ¿Les dio así, chicos?
Hello. Sí, dice Pedro. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Para qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos porque, como decíamos en la clase anterior, sobre esta columna adecuada es sobre la cual el analista va a trabajar a los fines de llegar a sus conclusiones. ¿Sí? Ya vamos a ver que no en todos los casos necesitamos todas estas adecuaciones. En función va a ser de hacia dónde está orientado mi análisis. Como les decía en la clase anterior, hay tres tipos, grandes tipos de análisis, que son los que vamos a ver en la materia. A la estructura, ¿sí? Si está analizado a la estructura, si está orientado el análisis hacia la estructura, si está orientado el análisis hacia la situación financiera de corto plazo, con lo cual me voy a concentrar en activos y pasivos corrientes, o si el análisis está orientado a la situación económica, donde voy a trabajar con el estado de resultados, ¿sí? Y hablando de estado de resultados, tenemos que hacer el estado de resultados también adecuado. ¿Bien? Entonces yo tengo que trabajar con el estado de resultados y las adecuaciones. Y decir, bueno, a ver, ¿cuáles de estas adecuaciones, hagamos el X2 primero va a ir al estado de resultados? Y acá voy a trabajar con el estado de resultados que me da la empresa y tengo que llegar al que yo voy a necesitar para los efectos del análisis. Y tengo que ver si hay alguno de estos rubros que está afectado por la adecuación. Ustedes me dirán en el X2. Acá hay una consulta en el chat. Nahuel, los seguros que están pagados por adelantado es dinero que ya el ente erogó, es decir, que ya no va a tener, ¿sí? Si uno quiere analizar, digamos, los activos desde el punto de vista de su posibilidad de convertirse en efectivo, bien, tiene una particularidad, que no se va a convertir en efectivo, sino que va a evitar erogaciones de efectivo. Es un activo, no es que no sea un activo. Lo que ocurre es que si uno quiere analizar el dinero que va a tener disponible la empresa, no se puede analizar desde ese punto de vista. A ver, repasemos el concepto de activo. Un activo es activo cuando el ente, digamos, maneja, digamos, la posibilidad de que ese activo se convierta en dinero. Ese activo o evita erogaciones de dinero, ¿sí? Este activo, que es un seguro que se pagó por adelantado, va a evitar la erogación futura de dinero. Por eso se considera un activo. Pero los efectos del análisis es dinero que ya se fue, que no está en la empresa. Sí, puedo verlo, puedo mostrarlo de vuelta al X1. No sé, Nahuel, si quedó más o menos claro. No es que no sea un activo, son activos. Lo que ocurre es que hay que ver si, para el análisis, si, bueno, a ver, ese activo la empresa lo va a disponer, lo va a tener a disposición. Es lo que les decía la otra vez, y esto no es para que uno aprenda malas mañas. Muchas veces las empresas inflan su activo con créditos, por ejemplo, cuentas particulares, ¿sí? Contra el patrimonio neto. Entonces se infla el patrimonio neto, se sobrevalúa el patrimonio neto a través de una sobrevaluación de activos. Entonces, cuando el analista piensa a su criterio, porque acá vamos a utilizar muchos criterios, que ese activo ya no es un dinero, ya no se va a convertir en dinero, sino que en realidad va a evitar erogaciones, ¿sí? Ya se erogó, y lo tacha, ¿sí? Les comenté que los bancos muchas veces tachan las cuentas particulares contra el patrimonio neto, directamente, ¿sí? Reitero, no es que no sea un activo, no estoy diciendo que no sea un activo. Cumple con las definiciones de activo de la normativa contable, pero los efectos del análisis no lo voy a considerar. Vamos a ver de vuelta el X1, ¿sí?
teníamos 6 ajustes. El primero era una disminución del crédito, perdón, del banco, porque había contabilizado como que tenía en banco esa posibilidad de usar el descubierto contra una disminución del pasivo. Vale, así que el banco macro, préstamo, cuenta corriente es 0, queda en 0. Esa era la primera de las adecuaciones. Ah, bien, bien Damián. Bueno, vamos a usar los ajustado. ¿Se ve ahí? Lo voy a comparar con el saldo de la empresa. Así. Hacemos verde, amarilla como Brasil. La caja había variado, ¿sí? Por lo que decíamos recién, los 1.500 del banco. Los créditos, perdón, las inversiones temporarias habían variado por los 1.000 pesos de los títulos de acciones propios. Los créditos por ventas estaban igual, no se tocaron. Los otros créditos variaron por los seguros pagados por adelantado y los accionistas. ¿Sí? Los bienes de cambio igual, el activo corriente bajó, disminuyó, fíjate, ¿no? Los bienes de uso igual, las propiedades de inversiones igual, el total del activo baja en la misma cuantía que el activo corriente. El pasivo había aumentado, ¿por qué? Por ¿se acuerdan? Los 25.000 de la diferencia de cambio. Los préstamos habían bajado porque este préstamo no existía. No existía ni la cuenta corriente con más dinero ni este pasivo. Las deudas sociales iguales, las otras deudas iguales y el total del pasivo corriente. El no corriente, las deudas comerciales iguales y habíamos agregado las acciones preferidas. Porque decía a largo plazo. ¿Eh? Con lo cual teníamos el nuevo pasivo no corriente con 2.000 pesitos más y el total del pasivo adecuado. Y el total del patrimonio neto adecuado. Fíjense cómo lo castigué al patrimonio neto, haciéndolo bajar en 37.200. ¿Está mejor ahí? Roberto. Sí, profe, gracias. No de nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora cuáles de estos asientos de ajustes en el X2 Nahuel, ¿dónde estás, Nahuel? Ah, profe, con los anticipos de sueldo se usa el mismo criterio. Y sí, se debería usar el mismo criterio. No sé si acá en el, a ver, está, con los créditos por venta, anticipos de sueldo. Sí, lo que ocurre, sí, se puede usar el mismo criterio. Lo que ocurre acá, Nahuel, es que los anticipos de sueldo, ¿sí? Son generalmente de muy corto plazo. Es decir, vos le das un anticipo el día 10 y el día 30 se descuenta. Distintos acá serían préstamos al personal. ¿Me entendés? ¿Sí? El préstamo al personal es algo que se dilata en el tiempo. Pero tendrían que ser más explícitos en la información que te damos. ¿Sí? Reitero, chicos, hay una cuestión acá, que se lo había dicho en teoría, que es muy importante, que es el criterio del asesor, el criterio del analista. ¿Estamos? Bueno, veamos. Y yo quiero que vamos viendo el estado de resultado X2. ¿Sí? El X2. Vamos viendo el X2 acá y ustedes me van a ir diciendo. El primer asiento de ajuste.
¿Impacta en el estado de resultados? No. No, perfecto. Bien, Verónica, gracias. Y también el que habló, ¿no? Los créditos por venta y valores a depositar, ¿impactan en el estado de resultados? No. Tampoco, perfecto. Exacto, perfecto. ¿El patrimonio neto a títulos de acciones impacta? Tampoco, ¿sí? Los documentos descontados a Banco Macro, no. Bien, gracias Pedro y gracias Verónica. La quiebra del deudor a créditos por ventas, Sí, profe. sí. Hay hasta ahora dos opciones que sí, varias que sí. Bien, gracias Jimena, gracias Alejandro, gracias Vero. Bueno, sí. Entonces, la siguiente pregunta, ¿a dónde impactará? Cuando me refiero a dónde impactará, me refiero a en el costo, en gasto de comercialización, gastos de administración, gastos financieros, otros ingresos de egresos, resultados extraordinarios. ¿Qué pasó? ¿Ya no escriben más? Estaban copados escribiendo ahí y ahora ya no escriben más. Comercialización. La quiebra del deudor. Comercialización. Otros ingresos y egresos. Comercialización, profe, con pregunta. Razonemos, así no nos olvidamos. Lo que uno aprende razonando es muy difícil que se lo olvide, ¿sí? A ver, si un deudor se declara incobrable, los deudores incobrables, ¿a dónde van? ¿Son culpa de la administración? Al costo desde ya que no, ¿no es cierto? No lo vamos a achacar el costo con problemas, sí. ¿Son culpa de la administración? No, profe. No, bien. Los resultados extraordinarios, eso quiero que lo tengan muy en claro, porque es algo muy fundamental. El resultado extraordinario tiene que tener dos situaciones, dos condiciones. Primero y principal, es ajeno a la voluntad del ente, ¿sí? Es ajeno a la voluntad del ente. Y segundo, tiene que ser de un comportamiento que nunca haya ocurrido antes y que nunca se espera que ocurra luego. ¿Bien? Y si bien la quiebra de una persona, de un cliente, no es voluntad del ente, es algo que se puede dar. Se puede haber dado antes, se puede dar después, ¿sí? Y a su vez, si ese deudor que quebró me afectó, es porque el ente le dio la financiación, ¿sí? Entonces no sería el resultado extraordinario, Vero, no de nada. Entonces, vamos por descante, no al costo, no a la administración, no resultado extraordinario. Otros ingresos y egresos. ¿Qué va en otros ingresos y egresos? Aquellos ingresos y egresos que no están vinculados con la actividad principal del ente. Por ejemplo, el resultado por venta de bienes de uso. Muy bien, Pedro, ¿sí? Por ejemplo, los intereses que obtengan una inversión. ¿Estamos? En un plazo fijo. Ahora, esto es un deudor que se clavó, se quebró y corresponde a la actividad principal del ente, o sea, no iría ahí. Tampoco irían gastos financieros, ¿sí? Porque no están vinculados con la, digamos, obtención de financiación. Entonces no me queda otra que el gasto de comercialización. Y no es que no me quede otra. Esto resulta un mal crédito, estos son créditos malos, créditos que no se van a convertir en activos, surgen de un gasto, de una mala comercialización. ¿Sí? Entonces, fin, ahí, gasto de comercialización.
¿Cuántos son? 7.500 que van a ir aumentando lo negativo, o sea, menos gasto de comercialización. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Vamos avanzando entonces. Acá vamos bien, decimos. La pérdida por devaluación contra proveedores, ¿afecta el estado de resultados? Sí, profe. Sí, claro, exactamente. Perfecto. Otros ingresos y egresos. Vamos de vuelta a analizar. ¿A dónde irá? ¿Por qué se da esta pérdida? Son proveedores. ¿Sí? Si esos proveedores, si esas deudas están en proveedores, porque son el giro normal y habitual de la empresa, ¿o no es así? Si no, estaría en acreedores varios, o en otras deudas, ¿o no es así? Bien, entonces, perfecto. Si hace al giro normal y habitual, y esa pérdida se originó por el giro normal y habitual de la empresa, de la actividad de la empresa, ¿irán otros ingresos y egresos? No, profe. No, perfecto, no, porque acabamos de decir que otros ingresos y egresos es lo que no es el giro habitual y la actividad normal de la empresa. Entonces, esto se origina por un pasivo, ¿o no es así? Entonces, se genera por un pasivo. Se genera por estar endeudado, por un pasivo de gente que me dio la tarasca, ¿sí? Entonces, ¿es un gasto de qué tipo? ¿Costo de venta? No, ese de ya no. Perfecto, el gasto financiero se origina porque está endeudada la empresa. Si la empresa no hubiese estado endeudada en dólares, que el tipo de cambio explote o se baje, que no me pasa nada. Acá es el riesgo de estar endeudado en dólares. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos el análisis de la estructura. Bien, entonces, estos 12.500 es un gasto de financiación que aumenta, o sea, aumenta la pérdida, los 12.500. Y estos chicos, acuérdense, les hago la aclaración, son hechos posteriores que yo extracontablemente los estoy haciendo incidir en este ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende? En la contabilidad del ente va a aparecer en el estado de resultados del X3. Pero yo como analista ya tengo que decirle a mi cliente, che, guarda que estos flacos están endeudados en dólares y el dólar pegó un bombazo, pasó de 35 a 60. ¿Sí? Bien. Patrimonio neto a deudores por acciones preferidas. ¿Me toca el estado de resultados? Perfecto, no. Patrimonio neto a cuenta particular de socios. No, ¿no es cierto? Bien. La pérdida, perdón, patrimonio neto por la distribución de utilidades. ¿Me toca el patrimonio neto? No. Por los accionistas, tampoco. Seguros pagados por adelantado, tampoco. Saldo técnico de IVA, tampoco. Y el redondeo son 2 mangos, ¿no? Menos de 2 mangos, 0,60 de mango. Es así va el estado de resultado, pero ahí sí lo podemos achacar al gasto de administración. ¿Sí? Nadie se va a poner a llorar por 60 centavos. Bien. Entonces tenemos el estado de resultados adecuado.
Fíjense, a niveles de costos no hay ningún tipo, digamos, perdón, de resultado bruto no hay ningún tipo de diferencia. Todas han sido situaciones posteriores. Hago incidir, fíjate, los gastos de comercialización son más, los gastos financieros son más, y también estos 60 centavos que son redondeos no te cambian. Entonces llegamos a la conclusión de que el resultado de la empresa, en vez de ser 60, es 44,96. Y sobre este resultado es el que yo luego analizaré rentabilidades y demás índices cuando llegue el momento de analizar el rendimiento y el resultado de la empresa en un periodo. ¿Estamos? Hacemos el estado de resultado del X1. Yo creo que es más fácil todavía, más cortito. Vamos con los amarillos y los verdes. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el mismo análisis así, un poquito más rápido. Dijimos que el banco contra el préstamo no se afectaba, el patrimonio neto, digamos, por las acciones propias contra títulos de acciones tampoco. Acá sí la pérdida por devaluación sí afecta. Entonces dijimos que era un resultado financiero que aumentaba. El capital, perdón, el ajuste de patrimonio neto por las acciones preferidas no me tocaba el estado de resultados, tampoco los accionistas, tampoco el seguro pagado por adelantado y tampoco, bueno, eso es todo lo que teníamos. Entonces acá teníamos un solo ajuste. De esa manera, tenemos viendo claramente cómo influimos en este estado de resultados la diferencia de cambio. Y así se trabaja. ¿Sí? Ustedes en parcial, bueno, cuando eran presenciales, los cálculos los hacían en las hojas. Acá posiblemente tengan también la posibilidad de utilizar una hoja como papel de trabajo. Lo importante es mayorizar todo, chicos, ¿sí? E identificar es muy importante identificar las adecuaciones. ¿Estamos? No sé si tienen alguna consulta. ¿Usted puede volver a mostrar el X1 ajustado? O sea, los resultados. Acá está, ¿lo estás El viendo? X2, por favor. El X2. Acá está. ¿Ahí lo ves? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien. Para la próxima clase vamos a empezar a analizar la estructura del estado de situación patrimonial. ¿Sí? De esa manera vamos a ver cómo, y de estado de resultado, perdón. Vamos a ver dos tipos de análisis. Se lo voy adelantando, ya lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Los análisis son de dos tipos, como les decía, y también les comenté en la clase anterior. Vamos a ver un análisis vertical, viendo cómo se compone el estado de resultados. Vamos a ver el estado de situación patrimonial, mejor, hagamos así. Cómo se componen los rubros, cómo se compone la inversión y cómo se compone la financiación. Esto va a ser un primer nivel de análisis. Luego cada rubro y luego cada cuenta. ¿Bien? Y vamos a ver un análisis, vamos a hacer un análisis horizontal. Sí, yo, Nahuel, voy a hacer este horario seguramente lunes y jueves, ¿sí?
Vamos a hacer luego un análisis horizontal, suponiendo, a ver, vamos a ocultar de vuelta esto. Y lo que hacemos en el análisis horizontal es, suponiendo que son dos momentos distintos de tiempo, cómo va variando de un año a otro cada uno de los rubros, cuáles rubros van teniendo una mayor participación o una menor participación. ¿Sí? Eso es un análisis horizontal. En el análisis vertical también, a nivel, como le decía recién, total de inversión, total de financiación. Dentro de cada rubro vamos a empezar a analizar composiciones de los rubros. Porque como le decía recién, relacionando con lo que hablábamos de la diferencia de cambio, por ejemplo, me sirve a mí como analista saber si la empresa está endeudada en moneda extranjera, si está endeudada a corto o a largo plazo. Si estos préstamos bancarios, fíjense, ahí dice hipotecario, ¿no? Tienen una garantía o no, o son sin garantizar, si son a tasa fija, tasa variable, una serie de cosas que yo como analista, en función del objetivo que tenga mi análisis, debo saber, debo hacer incidir en mi conclusión. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente. No sé si tienen alguna otra duda. No, profe. El resto, hay 101 dice acá el chat. Me saco yo, me adecuo yo y quedan 100. No digo que los 100 contesten, pero bueno, 20, 30, estaríamos más o menos. Bueno, chicos, si no hay dudas, lo dejamos acá. Nos vemos el lunes que viene, Dios mediante. El lunes es 20. Profe, disculpe, Sí, los horarios van a ser lunes y jueves a las 6 de la tarde, entonces. sí, y hay una comisión que es a las 4. Joaquín, tenés chao, hasta el lunes. Has muteado, Joaquín, ¿querías hablar? No, ahí está. Era eso nomás. Perfecto, Gracias. bueno. Ángel, entiendo que esa pregunta tenés que comentarle a la contadora Díaz Ruiz, a la contadora Avance, ya van a haber ejercicios adicionales. Bueno, chicos, les dejo un abrazo, nos vemos el lunes si Dios quiere. Hasta luego, profe. Gracias.